empezando, aunque no llegue todavía a todos los alumnos, porque luego esto, como dijimos, queda grabado, y también para respetar los tiempos que hemos convenido, ya que tenemos que saber que mi querida, bueno, es como una hermana para mí, Chus, realmente, y para mí es un orgullo enorme tener semejante persona con todo lo que sabes, todo lo que has trabajado, te has preocupado en el área de la criminología, y que estés en nuestra maestría realmente es un honor inmenso. Y es la primera vez, como decíamos hoy, que logramos que estés para Argentina, exclusiva. Es verdad, es cierto, Así que es cierto. Realmente siempre he sido admiradora de tus textos. Ahí está pasando perfecto, una aproximación a las personalidades violentas y psicopatía. Ahí está perfecto. Vale, se está viendo bien, ¿verdad? Vale, se está viendo perfecto. Yo cualquier cosa igual te avisaría. Sí, por favor, avísame. Yo tengo aquí el móvil silenciado, pero para, bueno, por saber si todo está funcionando como debe funcionar. A veces espero que no se me congele la imagen, porque antes, ya te digo, me ha asustado porque no iba. Bueno, empiezo ya. Pero de todas maneras te dejo tranquila porque se escuchaba perfectamente. Ahí uno de alumna ha levantado la mano. ¿Alguien desea decir algo? Sí. Sí, un gusto, María Jesús. No sé si me escuchas. ¿Viviana? Sí, escucha perfecto. No sé quién me María habla. Laura. Sí, María Laura, dígame. Laura. Un gusto de escucharla porque usted está en Valencia. Yo viví 4 años en Valencia y la verdad que es una ciudad que adoro. Sí, pues es una ciudad muy bonita, sí. Está muy bonita muy bonito, ahora. un placer. Muchísimas gracias, María Laura. Muchísimas gracias. Me van a tener, muchísimas gracias, de verdad. Me van a tener que perdonar porque al mismo tiempo, bueno, le comentaba a la doctora Fontemechi que en realidad yo Meet no lo uso en la Universidad de Valencia, utilizamos otra plataforma online muy parecida, pero no me manejo muy bien en lo de los mensajes. Lo digo por si levantan la mano, Marilyn, tú me avisas. Yo estoy atenta. Primero lo que les voy a pedir a los alumnos es que dejemos que tú puedas... sí, primero hablar, dar la y clase. después al final hacemos las preguntas. Vale, sí, mejor porque al mismo tiempo me va a ser bastante complicado estar contestando, mirando los mensajes que me puedan dar y bueno, y haciendo mi presentación. Bueno, es un placer. Aquí en Valencia en este momento son las 9 de la noche, por eso necesité, se lo dije a la doctora Fuentemichica, adelantar un poquito la sesión para no acabar yo a las 12 de la noche, que es muy tarde aquí en mi ciudad. Pero es un placer poder compartir con todos ustedes. Me van a permitir, si les puedo decir vosotros y vosotras, ¿vale? Tutearos y no hablar de usted. Pues me resulta mucho más fácil para mí y más, bueno, pues teniendo en cuenta que, bueno, pues, más coloquial. que son alumnos, efectivamente. Entonces, bueno, sí, son todos, yo te voy a comentar. Los alumnos que tenemos son dime. de las áreas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, ciencias jurídicas, todos muy comprometidos con la criminología, ya cursaron todo el año pasado y este año quedan algunas asignaturas y más metodología. Entonces, es muy importante esto porque nosotros con la criminología lo que siempre decimos que tiene que servir para un bien para la sociedad, criminología aplicada, que nos sirva en nuestra tarea. Hay fiscales, yo también lo creo. Abogados, así que te voy a presentar, María, así ya empiezas luego con tu clase, para como una cuestión protocolar. Muy bien, muy bien. La doctora en psicología, la doctora María Jesús López Latorre, ¿no es cierto? Es también profesora titular de la Universidad de Valencia desde el año 96 y directora de la línea de investigación Procesos Psicológicos Aplicados a la Conducta Antisocial del Departamento de Psicología Básica desde el año 1997. Como profesora especializada en criminología, ha impartido asignaturas de psicología, delincuencia, técnico y práctica, procesos psicológicos aplicados a la conducta delictiva, psicología criminal y psicología, y es docente invitada en diversos claustros académicos de Salamanca, Albacete, Cádiz, Universidad Internacional de Valencia, donde imparte cursos desde los procesos psicológicos, conducta violenta, máster, bueno, ha estado también, ¿no es cierto?, trabajando en prevención en los centros de menores, como dicen en España, acá le decimos adolescentes, competencia social, y también fue elegida como miembro experto del Observatorio Valenciano para el Estudio de la Violencia Escolar, Consejería de Educación, y ha dado conferencias sobre delincuencia juvenil y otros menores en riesgo social.
Bueno, tiene muchísimas publicaciones, ustedes vieron uno de los libros, ella seguramente que nos va a mandar más, nos ha facilitado dos documentos. Uno que habla sobre el PCL, un protocolo que a lo mejor tienen tiempo de aprender a llenar, y después un caso que también hemos acordado con la profesora, que si no tenemos el tiempo hoy, porque son más o menos 2 horas, porque es muy tarde allá en su lugar y ha trabajado todo el día, entonces eso lo podemos terminar conjuntamente y después se lo enviamos. Queda con ustedes mi querida Chus María José Jesús López Latorre. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Veis? Se ha congelado la imagen, lo siento, me vais a ver con esa cara, me temo, todo el resto de la intervención, pero se me escucha bien, ¿verdad? Que es lo Se te realmente escucha importante, ¿no? Muy perfecto, bien. así que lo mejor es que estés hablando tranquila. Pues muchísimas gracias por las palabras, Marilyn. En realidad, bueno, repito, es un placer estar aquí. Yo había había pensado hacer mi intervención en estas 2 horas. Bueno, voy a acotar en qué terminología me voy a mover sobre violencia. Luego vamos a ver un poquito si podemos realmente predecir a los delincuentes de naturaleza violenta para luego ya meterme en psicopatía y criminalidad. Es cierto que le he dado nada, hice ayer un documento contra un poco como para que pudieran comparar los 2 instrumentos más utilizados dentro del campo de la psicopatía. Uno dedicado a adultos y otro dedicado a menores, pero es que desde el mismo autor, que es Robert Hare, uno de los autores que más controlan y saben en este campo. También le he puesto un caso, como ha dicho. Es cierto que a las 2 horas a mí me gustaría terminar, pero me ofrezco, pero encantada de que si lo hacen y continúan en la maestría haciendo el caso, me lo pueden enviar al correo que luego les daré. No tengo ningún inconveniente. Esa era mi intención, ¿vale? Y con ello vamos a empezar ya. Bueno, vamos a ver si sale todo bien. Creo que sí que se está viendo todo bien. A ver, ¿qué entendemos por Perfecto. violencia? Gracias, Marilyn, gracias. Si nos remitimos a la Real Academia de la Lengua, podemos ver que hay diferentes acepciones. Como pueden ver, puede ser pues, desde el acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, especialmente sin una justificación, acto contrario al derecho de otro, ataque armado, precisamente en este momento convulso que estamos viviendo, ¿no? Implica provocación y ataque. Bueno, les he puesto a este autor, que es Berkovich, es una definición muy clásica, pero sigue estando absolutamente de actualidad, a pesar de que es del año 96. Él decía que era cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien o algo. Pero quiero que se queden en este concepto, en el de pretender, porque es precisamente la intencionalidad una de las características que nos van a permitir distinguir lo que hablamos de agresión de cuando hablamos de violencia. Podríamos decir que cuando hablamos de agresión es como pues una respuesta innata que normalmente responde de una manera muy automática ante determinados estímulos. En cambio, cuando hablamos de violencia, podríamos hacer referencia a que es una agresión pero alterada precisamente por circunstancias ambientales, en la que adquiere una intencionalidad, un afán por provocar daño. Bueno, con respecto a Berkovich, en esta intencionalidad sobre todo, y sigue siendo, repito, de actualidad, esta clara diferenciación entre lo que entendemos como una agresión, una violencia como muy emocional, también se le llama impulsiva, hostil o reactiva, y otra violencia que le llamamos instrumental, precisamente porque aquí viene la palabra de intencionalidad, me sirve de instrumento para, de ahí la palabra o el concepto de instrumental. Y esa estaría más relacionada con la consecución de un objetivo. En el primer caso, en la impulsiva, hostil, reactiva emocional es, bueno, quiero algo, no lo consigo y como un arrebato tengo un gesto de agresión. En el otro ya es algo mucho más calculado. Busco la agresión como un medio, como un instrumento para conseguir algo del entorno que me rodea. Por lo tanto, desde el campo que yo me muevo, ay, se ha ido o me ven bien. Ah, no, me ven bien, vale. Me había un poco asustado. La violencia lo vamos a entender como una acción o omisión intencional que dirigida a una persona tiende a causarle daño, sea físico, sea psicológico, sea sexual, y bien dirigida a objetos o animales tiende a dañar su integridad. Por lo tanto, volvemos a este concepto de intencionalidad porque no lo olvidemos, la violencia puede perseguir propósitos muy dispares, muy diferentes, desde obtener algo
coaccionar a otra persona tratando de enseñarle lo que no debe hacer y así evitar pues, que esté haciendo cosas que nos joroban, que nos molestan. Por supuesto, expresar poder y dominio, como muchos psicópatas, como luego veremos, tratar de impresionar al otro y demostrarle que ese es alguien respetable. Todo esto es lo que pretende precisamente en el entorno o en el marco teórico en el que yo me muevo hablando de violencia. Por lo tanto, una vez que ya hemos definido este concepto tan sumamente importante, podemos plantearnos varias preguntas. Lo voy a hacer a lo largo de la intervención. ¿Podemos predecir realmente la delincuencia de carácter violento? Siempre que nos movemos en el campo de la predicción, tenemos que tener claro estos dos conceptos que seguramente ustedes manejan a la perfección. Son los factores de riesgo y los factores de protección. Obviamente, cuando esos factores personales, ambientales, del entorno, que de alguna manera ponen en vulnerabilidad a un sujeto y lo hacen como más propenso o con mayor disposición a convertirse en delincuente, lo tenemos que siempre mirar en interacción con otros factores también muy relevantes, que son los factores de protección. Ese grupo de factores, diríamos también personales, ambientales, sociales o culturales, que cuando un sujeto los tiene, como que le protege, le inmuniza, lo hace resiliente, un término diríamos que está muy de moda, la resiliencia ante la violencia o ante la delincuencia. Teniendo en cuenta estos dos, diríamos, elementos, estos dos factores, a su vez tenemos que tener también y conocer estos cuatro conceptos. Miren, cuando hablamos en el campo de la predicción y estamos manejándonos con muchos factores de riesgo, pueden pasar dos cosas: que acertemos o que nos equivoquemos. Es decir, que hagamos una predicción en base a esos factores de riesgo y digamos, tiene tantos que yo creo que va a convertirse en un delincuente violento. O al revés, tiene tan pocos y tiene tantos factores de protección que yo considero, bueno, pues que no lo va a ser. Podemos acertar o podemos equivocarnos. Cuando acertamos, hablamos de válidos positivos. Aquellos sujetos que en base a nuestras predicciones, pues consideramos que sí que iban a ser delincuentes violentos y pasa el tiempo y en realidad cometen un acto violento. Pero podemos equivocarnos. Son lo que llamamos falsos positivos. Estarían incluidos en el grupo de futuros delincuentes violentos, igual que los anteriores, pero pasa el tiempo y no cometen delitos. De otra forma, también tenemos cuando tenemos pocos factores de riesgo. En este caso, volvemos a hacer dos predicciones. Tiene tan pocos factores de riesgo que yo considero que no van a convertirse en delincuentes violentos, no van a convertirse. O bien, tiene tan pocos que considero que sí que lo van. Bueno, pues miren, podemos acertar o podemos engañarnos. En el caso de que acertemos, serían los válidos negativos. El sujeto lo excluimos de ese grupo de alto riesgo de ser delincuentes violentos y en realidad pasa el tiempo y no es un delincuente violento. O nos podemos equivocar. Sujetos que de alguna manera hicimos la misma predicción, lo excluimos del grupo de alto riesgo, pero va y sí que cometen actos violentos. Estos son los dos errores que tenemos que tener en cuenta y que la investigación actual está intentando, diríamos, cada vez haciéndolos más pequeños, más restringidos, porque nos interesa mucho que nuestras predicciones tengan éxito. En todo caso, dentro de este campo, la predicción se rige con las mismas pautas que la delincuencia no violenta. Primero, señalamos los factores de riesgo que pueden potenciar el inicio y pueden mantener esa conducta delictiva violenta que nos interesa mucho atajarla. Se analiza la historia, el historial del sujeto, observamos sus predictores, con qué frecuencia están presentes y en base a todo lo anterior hacemos un pronóstico, una predicción de la probabilidad que lo haga o no lo haga en un futuro. Con el tiempo comprobamos lo acertado o no de estas predicciones. Por lo tanto, sí que podemos hacerlo, pero igual que en el campo de la delincuencia, diríamos, no violenta, tenemos que tener en cuenta todos esos factores de riesgo que nos están dando mucha información. Y para ello necesitamos conocer variables que se refieren a los propios sujetos, variables que se refieren al contexto familiar y las variables, diríamos, del entorno más amplio, del entorno ambiental o las variables comunitarias. Lejos de intentar hacerles un discurso aquí de horas de cuáles son todos los factores, ni muchísimo menos. Voy a intentar ser bueno, más clara e irme, diríamos, a los factores
que más se repiten en la literatura. Vamos a ver algunos factores personales, escolares y laborales, familiares, ambientales y culturales relacionados con este comportamiento violento. Como pueden ver en la diapositiva, vemos que son todo, en la infancia, toda una serie de conductas, diríamos que están relacionadas con la impulsividad. Conductas desinhibidas, espontáneas, la hiperactividad, la propia impulsividad, déficits de atención, todos estos están muy ligados con esa muchas veces pobre habilidad para demorar la gratificación. Es decir, prefiero algo, aunque sepa que tiene poco valor, pero que es ahora, a esperar algo que va a tardar en llegar, aunque sea mucho más enriquecedor. Esa es la falta, diríamos, de habilidad para ser capaces de demorar la gratificación. También se caracteriza, bueno, por supuesto, perdonen, eso también implica que tiene una mayor actividad emocional, dificultad de reflexión y tendencia a satisfacer sus propias necesidades. Luego tendríamos, también se consideran con falta de empatía. Claro, piensen, si no tienen mucha empatía o tienen una baja empatía, todos esos frenos naturales que la empatía nos provoca a las personas no violentas diríamos, de frenarnos ante las expresiones de dolor en posibles víctimas, dejan de funcionar. Entonces nos desinhibimos y facilita mucho más la continuidad de la agresión. Por otra parte, también sabemos que hay muchas veces un nivel de autoestima inestable. Esto provoca mucha frustración, afectividad negativa. Si un sujeto se percibe como poco eficaz, sus frustraciones muchas veces tienden a ser mayores, ya que no va a tener éxito en la consecución de metas. El consumo de alcohol y drogas, ¿cómo no va a estar ligado, ¿no?, al comportamiento violento? Sabemos que es un desinhibidor muy importante de los incidentes violentos. Altera muchas veces la capacidad de juicio, la capacidad de percepción, la comunicación y reduce, por supuesto, el miedo a las consecuencias, ¿no?, que puedan derivarse de nuestros actos. Luego también serias y precoces violaciones de la ley. Cuanto más precoz empieza el sujeto en esa carrera delictiva, más oportunidades o más probabilidades hay, no solo de que se convierta en un delincuente no violento, sino también que se convierta en un delincuente violento, incluso es un factor de riesgo de la psicopatía adulta, ¿no? También tendríamos que hablar, aunque no aparece aquí, de toda una serie de factores que tienen que ver con un temperamento complicado, esa mayor irritabilidad de ira, más toda una serie de un conjunto, a mí me gusta llamarlos como déficits cognitivo-emocionales, ¿no? Quiero decir como dificultades para resolver los conflictos que todos tenemos en la vida cotidiana. Normalmente suelen buscar soluciones más agresivas, soluciones menos afectivas a los problemas interpersonales, suelen tener muchas veces también ideas como más neutralizadoras sobre las consecuencias de sus actos y además muchas veces se equivocan en las interpretaciones que tienen de las actitudes o de los comportamientos de los demás. En todo caso, estos serían algunos de los elementos más importantes del área personal. Tenemos también del área escolar y laboral. Un pobre logro escolar, escasa supervisión en los avances educativos. Qué duda cabe que cuando uno fracasa a nivel escolar se provoca rechazo, exclusión social, pocas expectativas de futuro, una peor conducta. Muchas veces, por supuesto, va ligado a frustración laboral, insatisfacción personal y posibilidades de empleos mucho más, diríamos, peores, ¿no?, que cuando uno está mucho más preparado. Y venimos a un campo fundamental, un campo que tiene relevancia tanto en la delincuencia violenta en general como en la psicopatía en particular. Hablamos de relaciones deterioradas, de lazos familiares deficientes. Por supuesto, no podemos olvidar fuera de la familia los fuertes lazos con pares desviados y violentos. Pero cuando hablamos de parentalidad inadecuada, no solamente es que tienen una ausencia de cariño y comunicación muy marcada, son modelos o roles paternos muy violentos. Implica una enorme familia disfuncional, ¿no?, desorganizada, a veces con trastornos, con criminalidad, pero además con unas prácticas de crianza terribles. Muchas veces van ligadas con prácticas de crianza solo hostiles, muy autoritarias, pero a veces también van ligadas a laxas y permisivas. No ponen reglas y cuando las ponen no hacen una continuidad o una supervisión de las mismas. Por otro lado, también tenemos un escaso o nulo
nivel educativo por parte de los padres, bajos ingresos, empleos poco cualificados e inestables. Pero es tan importante el entorno familiar que permítanme que les ponga esta diapositiva que a mí personalmente me gusta mucho, porque de alguna manera la socialización del menor en el contexto familiar es el que nos permite de alguna forma tener esas primeras experiencias emocionales, nuestras primeras relaciones afectivas y nos van a permitir, como ven en la diapositiva, bueno, pues con qué equilibrio, con qué madurez, con qué constancia me voy a atrever a ir un poco más allá a círculos relacionales futuros que exceden de la familia, esa matriz de relación entre el niño y los padres, tan sumamente importante también en la psicopatía, como luego verán. En todo caso, cuando esto no ocurre, cuando no tenemos una buena socialización, cuando lo que de alguna manera es más llamativo es la conducta violenta por parte de los padres, unas prácticas de parentalidad que dejan mucho que desear, tenemos muchas probabilidades que la conducta antisocial y agresiva surja en nuestros menores. Por supuesto, que afectan características del temperamento, eso son genéticas y hay menores que tienen más disposición, pero lo que está muy claro en toda la investigación es que son las características de la familia o del entorno de iguales, de esos otros contextos de socialización, los más relevantes para entender precisamente la delincuencia de carácter violento. Me queda en este aspecto también mencionar, a ver si me sale, ¿vale? Sí, vale, todo lo que tiene que ver con lo ambiente, con el ambiente y con la cultura más amplia. Tenemos desorganización comunitaria, crisis de valores, concentración de la pobreza, crisis económica, desigualdad de oportunidades, desvalorización de las instituciones, también pérdida de respeto a los símbolos de autoridad, aceptación o permisividad social acerca de la violencia. Todos estos factores debemos incluirlos dentro de los factores de riesgo de comportamientos de naturaleza violenta. Pero tenemos que ir un poco más allá. La investigación actual está haciendo mucha alusión y está dando mucha preponderancia a lo que tiene que ver con factores fisiológicos o neuropsicobiológicos. No son los únicos, obviamente, pero sí que hay factores hormonales y mecanismos cerebrales que de alguna manera pueden influir en la conducta violenta. Entre las muchas implicadas en la agresividad y la violencia, muchas veces se ha destacado sobre todo, como van a ver aquí, el maltrato, que es otro de los aspectos más señalizados dentro de la psicopatía juvenil, ciertas disfunciones en los lóbulos frontales, que según este dibujo estaría aquí, ¿vale? Tiene mucho que ver además con la planificación y el autocontrol de nuestros comportamientos, son los que mandan la información a estos centros de aquí, que es el sistema límbico, especialmente la amígdala, muy ligada con esos rebotes emocionales o arrebatos emocionales que a veces tenemos. Y como les decía, aparte de estas disfunciones en el lóbulo frontal y temporal, también los mencionaré luego, bueno, pues está también la serotonina, una sustancia que parece ser que una baja serotonina va ligada a una impulsividad. Normalmente esta sustancia estabiliza ciertas funciones nerviosas, que esta baja pues deja de tener la función que debería tener de una manera adecuada, ¿no? Miren, Adrián Rein, que es este señor que aparece en la diapositiva, es uno de los autores que más ha estudiado la delincuencia, violencia y la psicopatía, y ha observado que algunos criminales violentos, a través de técnicas de neuroimagen, es muy curioso, si pueden verlo, búsquenlo en Google, porque tiene vídeos muy interesantes, muy interesantes, ha encontrado que cuanto más pequeño, es más pequeña y menos activa la corteza prefrontal, la que les comentaba hace un momento. Y toda esta corteza prefrontal es tremendamente relevante, porque además es un inhibidor de la agresión. Nos ayuda a tomar decisiones complejas, envía mensajes, como les decía hace un momento, al sistema límbico, está relacionado con la regulación del comportamiento y el control emocional. Por lo tanto, aunque el cerebro tenga un aspecto normal, pueden fallar de algunas maneras algunas funcionalidades del mismo. De hecho, él considera que pueden perder la capacidad de frenar sus impulsos agresivos. ¿Por qué? Porque se desinhiben, y además las de intentar pensar en cuáles son las consecuencias a largo plazo de comportarse de esta manera violenta. Por tanto, viendo todo lo anterior, yo creo que queda claro que los actos violentos están lejos de poder ser atribuidos a un solo agente causal.
Obviamente, si no todas las personas reaccionamos igual ni con la misma intensidad ante un mismo acontecimiento, es lógico pensar que hay ciertos estilos de personalidad que puedan tener mayor predisposición que otros a reaccionar con violencia. Pero entiendan esta predisposición a reaccionar con violencia como un conjunto amplísimo de variables tanto del individuo como del ambiente, como tanto próximo como social, que en combinación y solo en combinación pueden potenciar el desarrollo y el mantenimiento de un modo de reaccionar violento. Por tanto, aun cuando nos pueda parecer que se desencadena de una forma mecánica, como un arrebato, ¿no? Ante un ataque, ante un insulto, realmente el intento de una persona por hacer daño a otro representa una secuencia tremendamente compleja de interacciones interpersonales. Veamos de qué dependen. Miren de cuantísimas cosas dependen y he puesto solamente una pequeña representación. Depende de factores disposicionales, de factores contextuales, de mecanismos socioambientales y en definitiva van a ver caer unas cajas de la historia propia de cada individuo, del ambiente que le pueda rodear, de las normas y valores que haya estado interiorizando, del sistema de creencias que tenga, de su estado emocional, de qué sistema de expectativas, cómo tiene, qué percepción tiene de la conducta del otro y, por supuesto, también de variables contextuales que puedan preceder, ¿no?, un acto violento, como la posibilidad de tener un arma a mano. O sea que, en todo caso, el acto agresivo extremo, la violencia, perdón, es un acto agresivo extremo cuya máxima expresión es la muerte del agredido. Bueno, habría acabado esta primera parte de mi intervención. Les he hablado del concepto de violencia, les he hablado de si podemos predecir o no la delincuencia violenta y vamos a adentrarnos ya en este, pienso, interesante, a la vez también impresionante tema de la psicopatía y la criminalidad. Voy a hacer mucha referencia a la psicopatía juvenil, pero como les decía en la presentación a mi intervención, he puesto diapositivas para que puedan compararlo. Y en el documento que le he facilitado a la doctora Fontemechi tenéis o podéis ver perfectamente la comparación de los dos sistemas, bueno, de los dos protocolos o inventarios que se utilizan para adultos y para jóvenes para medir la psicopatía, uno de los más usados en la actualidad. Vamos allá. Psicopatía y criminalidad. Bueno, vamos a intentar definirlo. La psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por rasgos de falta de empatía, egocentrismo y manipulación, un comportamiento bastante irresponsable y un desprecio general por los derechos y las necesidades de los demás. Y además que puede manifestarse desde la infancia o la adolescencia. De hecho, la psicopatía juvenil es un trastorno de personalidad muy complejo que afecta sobre todo la capacidad de una persona para conectar emocionalmente con los demás. Se caracteriza fundamentalmente por la falta de empatía, aunque no solamente por eso. Yo creo que la importancia de este tema, y lo van a ver a lo largo de la intervención, se trata básicamente, o lo más importante es que aprendamos a detectar, que aprendamos a ver, a mirar esos signos tempranos que nos están hablando de características presicopáticas o psicopáticas y que nos pueden ayudar a establecer, a gestionar intervenciones mucho más efectivas y programas preventivos de las conductas antisociales o delictivas. Ya verán cuál es el motivo de todo ello. El tratamiento, como lo pongo al final de la psicopatía, cuando hablo de la psicopatía, el tratamiento todavía nos queda mucho por hacer, realmente casi no es efectivo. Entonces necesitamos dedicar nuestros esfuerzos sobre todo a la prevención. Si conocemos bien cuáles son las características de este trastorno, es mucho más fácil que elaboremos protocolos, inventarios que nos permitan precisamente detectar para poder hacer pronósticos. Bueno, podemos hablar de realmente de psicopatía en el caso de niños y jóvenes. Miren,
La mayoría de los clínicos es bastante reacia a hablar de psicopatía infantil y juvenil y sobre todo por la estigmatización y sobre todo también por lo que acabo de comentarles, porque psicopatía parece como que es sinónimo de no tratamiento. Entonces, claro, hablar ya de un niño o de un joven con estos rasgos de psicopatía, bueno, pues podría abocarles, ¿no?, a no hacer nada con ellos. Pero es probable que los rasgos de personalidad y de conducta que empiezan a manifestarse precisamente en la infancia. Y es lo que van a ver en ese caso que yo les propongo. Hay una clara continuidad entre rasgos precoces de la psicopatía en la juventud y los que luego este sujeto, ya adulto, cristalizan en su vida adulta. De hecho, precisamente esta idea, ¿vale?, de que empiecen a manifestarse en la infancia, es lo que ha servido de fundamento para emplear adaptaciones, precisamente para poder medir la psicopatía en menores. Es el PCL Joint Version, por eso son las siglas en inglés. Son instrumentos que evalúan a adultos, como el PCLR, es el mismo autor, Robert Herr, que ha hecho una versión para jóvenes. De nuevo, el problema más urgente es ser capaz de identificar y de discriminar al psicópata en ciernes de otros muchos otros niños que, bueno, roban, presentan trastornos de comportamiento u otros trastornos, ¿vale? Como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno desafiante, pero que no son psicópatas. Por eso es muy importante diferenciar a esos jóvenes con rasgos de otros adolescentes que pueden ser agresivos, que pueden ser violentos, porque no todos esos delincuentes juveniles violentos se van a convertir en un futuro en personalidades psicopáticas. Esto es algo que me apetecía como resaltar. Entonces, es muy importante hacer una clara diferenciación de ciertos otros trastornos. Aquí solamente he puesto el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el trastorno de conducta, pero también, por supuesto, el trastorno desafiante, negativista desafiante. Pueden compartir, claro, características, lo van a ver. Yo me voy a centrar ahora luego en el trastorno de conducta, pero la impulsividad, por ejemplo. Pero la psicopatía tiene una serie de rasgos de personalidad como muy característicos que no necesariamente comparten ni los niños hiperactivos ni los niños con trastorno de conducta. De ahí la importancia de una buena evaluación para asegurar tratamientos adecuados para cada condición. Vamos a ver. Vamos a ver las características de la psicopatía juvenil, luego la contrastaremos un poquito más con otros aspectos de la etiología. Se sabe poco todavía, solo tenemos características para concluir, ¿son realmente enfermos mentales? No lo son. Y si podemos hablar de la delincuencia, perdón, de la psicopatía criminal como un grupo de delincuentes aparte, ¿vale la pena caracterizarlos como algo aparte de otros delincuentes violentos? Vamos a ver, como que sí, no todo tiene mucho que ver. Dentro de estas características de la psicopatía juvenil voy a destacar estos tres apartados: por una parte, rasgos emocionales y afectivos muy concretos, una serie de rasgos en las relaciones interpersonales también muy concretos y rasgos de conducta. Con respecto a rasgos emocionales y afectivos, luego lo veremos despacio y cada uno de esas características, ¿no? Pero así como una pincelada general, podríamos decir que es una falta de remordimientos, falta de culpa, no tienen sentimientos de culpa, superficialidad emocional, una emocionalidad, podríamos decir, muy limitada, muy poco real y además una empatía reducida. Luego tenemos rasgos interpersonales como un encanto superficial y una gran capacidad de manipulación de los demás en beneficio propio. Y rasgos de conducta que ahí es donde más lo comparten con otros jóvenes delincuentes, como la impulsividad, comportamientos antisociales o irresponsabilidad persistente. Les comentaba hace un momento que conocemos poco de la etiología, todavía nos queda mucho por aprender, pero ya les adelanto que el psicópata no es un enfermo mental. Dentro de, además de esas características individuales, voy a resaltar de nuevo otros aspectos ya ligados directamente con la psicopatía. El entorno que rodea a la persona, yo creo que es obvio, el entorno tanto escolar como el entorno social, pero me voy a centrar en el primero, medio familiar, en el último. En el medio familiar, de nuevo, vivencias traumáticas en la infancia, cada vez son más los autores donde abogan por una hipótesis de los malos tratos directamente relacionada con la psicopatía juvenil, infantil y juvenil, la violencia que sufre el niño y daña su cerebro, es un mecanismo que podría explicar esa conexión. Tenemos el abuso, la negligencia, no solamente física, sino también emocional, ausencia de vínculos afectivos
como veíamos antes, con los padres de atención paterna en los primeros años de vida y en general podríamos decir pues familias disfuncionales y haber tenido también un padre con características de este trastorno. De hecho, también se habla a veces de una cierta predisposición genética. Y luego tenemos esa estructura y actividad neurobiológica que anteriormente les comentaba en la delincuencia violenta en general. Sabemos que tienen no son una estructura distinta, ni muchísimo menos, en los estudios sobre imágenes acerca del funcionamiento cerebral, se ve la estructura idéntica, pero sí que es verdad que tiene una manera diferente de funcionar. Los lóbulos frontales intemporales, que como les decía hace un poquito, que son tan importantes en la regulación de nuestra conducta, en la regulación de nuestras emociones, en la toma de decisiones, funcionan de manera diferente. Y luego, además, a nivel fisiológico, vemos que tienen como una menor respuesta al estrés y al miedo. Claro, eso podría explicar ese poco, diríamos, respeto que tienen en la temeridad o la falta de miedo frente al castigo. Son algunos de los aspectos que pueden caracterizar, diríamos, a estos jóvenes, a estos psicópatas, ¿no? Pero el psicópata les había dicho que no es un enfermo mental. Voy a intentar justificarlo. Un enfermo mental sería un sujeto que ha perdido todo contacto con la realidad. Si habláramos de psicóticos, de esquizofrénicos, con trastorno bipolar, sí que podríamos decir que son enfermos mentales. Pero el psicópata no es un enfermo mental. A pesar de que cometan actos que desde nuestro punto de vista puedan ser absolutamente incomprensibles, inmorales, incluso en ocasiones llegan a poner en peligro su propia integridad, ¿no? Tal vez más incomprensible, pero ellos tienen capacidad de pensar, tienen una inteligencia suficiente, una plena conciencia para saber que lo que están haciendo en cada momento lo están haciendo porque quieren. Además, vamos a ver si me sale, sus actos no son el producto, ni muchísimo menos, de una mente desequilibrada, que eso sí que nos permitiría hablar de enfermedad mental, sino al contrario, toman decisiones plenas y conscientes, decisiones calculadas y combinadas con una escalofriante incapacidad empática que atiende única y exclusivamente a sus deseos y caprichos, precisamente como tienen plena conciencia del acto que cometen y además tienen la intención de hacerlo o de querer hacerlo desde un punto de vista jurídico, tienen responsabilidad penal. Con todo lo anterior, a mí me surgía otra pregunta. ¿Realmente vale la pena hablar de los psicópatas como una entidad diferente al resto de los delincuentes? Pues sí. La investigación es muy clara al respecto. Los psicópatas son claramente distintos de otros delincuentes habituales e incluso de aquellos que muestran una actividad violenta, persistente y grave. Y en parte es a los atributos que ya les he mencionado y empiezan a conocer, por esa disfunción afectiva y emocional que les caracteriza, con esos rasgos de insensibilidad tan exacerbados, esa falta de empatía y de remordimientos, ese enorme egocentrismo y pensar en sí mismo, ese afán por la mentira y por la manipulación, por características también de impulsividad, violaciones persistentes de las normas sociales, explotación de los demás sin sentimientos de culpa, una enorme irresponsabilidad vital, ¿no? Y además también porque tienen una conducta antisocial y delictiva, persistente y violenta. Obviamente que no todas las personas con psicopatía ni muchísimo menos delinquen. Se dice que en 1% de la población mundial tiene rasgos de psicopatía. Si todo ese 1%, que son muchos millones de personas, cometieran delitos de naturaleza violenta, no podríamos salir de casa. Pero es cierto que aquellos que delinquen, como van a ver aquí, y también los jóvenes, suelen comenzar la carrera delictiva antes que otros delincuentes persistentes y violentos. Se dice que en torno a los 9 años más o menos, según varios estudios longitudinales, y en el caso de delitos violentos un poquito más tarde, en torno a los 12 años, pero coincidirán conmigo que es absolutamente precoz. Además, esa carrera delictiva suele ser más estable que de otros delincuentes violentos no psicópatas. La frecuencia de delitos violentos entre ellos es más elevada y bueno, la psicopatía es un claro indicador muy claro de reincidencia. Según muchos estudios longitudinales, en torno al 84%. Entonces, creo que también de nuevo coincidirán conmigo que es necesario hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico.
No sé, en Argentina, en mi país, todavía se carece, diríamos, de una base muy sólida a la hora de evaluar este diagnóstico. No quiero decir que no se haga, pero se requieren muchos recursos, se requiere muchas veces que haya dos evaluadores al mismo tiempo para que, bueno, pues que haya acuerdo interjueces y eso, pues claro, de alguna manera hace que sea mucho más costosa la evaluación. Pero dentro de la evaluación de la psicopatía quiero distinguir dos escuelas diagnósticas, como ven a ver. Por un lado, lo que diríamos que procede de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que sería el DSM, con el trastorno de comportamiento para los menores de 18 años y el trastorno antisocial de la personalidad, generalmente se conoce con sus siglas TAP, en el caso de los adultos. Y luego tenemos otra escuela. ¿Vale? En jóvenes existen diferentes instrumentos de evaluación alternativos, también en adultos, como el PCL, R, que es la escala revisada de Hare para medir la psicopatía en adultos, y su versión de jóvenes, las siglas en inglés, PCL YV de Youth Version. También tenemos otro como el APSD o escala de cribado de desarrollo antisocial, aunque yo me voy a centrar en el PCL. Y por supuesto la observación de conductas, una evaluación continuada a través de informes personales, sociales, escolares y observaciones de comportamientos en los diversos entornos. Vamos a ver el DSM mínimamente para que luego puedan entender por qué Hare bueno, pues planteó estos nuevos procedimientos para medir la psicopatía precisamente en contra de este DSM. Él pensaba que era demasiado restringido. Vamos a verlo. El DSM, como les decía, distingue entre trastorno de conducta, cuando va a hablar de edades muy tempranas, hasta la adolescencia, hasta los 18 años, y luego trastorno antisocial de la personalidad cuando nos referimos a la edad adulta, es decir, a partir de los 18 años. Pero quiero poner esta puntualización que ven en la diapositiva. Existen jóvenes que, aun siendo diagnosticados de este modo, es decir, con un trastorno de conducta, presentarían más bien un trastorno prepsicopático, que no se ajusta exactamente al trastorno del comportamiento o trastorno disocial, como se llamaba anteriormente, o bien no se ajustan en el caso de que sean mayores de 18 años a un trastorno de personalidad antisocial. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero antes de abordar la psicopatía con el PCLR, permítanme que midamos la violencia a través del DSM. El trastorno de conducta o trastorno del comportamiento para edades tempranas. Se nos dice es un patrón repetitivo y persistente de conductas que violan los derechos básicos de los demás o de otras personas y las principales normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Y han de estar presentes 3 o más de los siguientes comportamientos. Como ven ahí, son 15 comportamientos que incluyen en el trastorno de comportamiento o anteriormente trastorno disocial. Y los he puesto, como ven, con una raya discontinua porque diríamos que luego cataloga la conducta violenta o el comportamiento agresivo precisamente en base a estos grupos de conductas. Vamos a verlo, miren. Al principio, a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros. Estoy aquí. A menudo inicia peleas físicas. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas. Ha manifestado crueldad física con otras personas. Ha manifestado crueldad física con animales. Ha robado enfrentándose a la víctima. Robar bolsos, asaltar. Ha forzado a alguien a una actividad sexual. Luego tendré, este sería, fíjense, en el caso del comportamiento violento lo incluyen de esta manera. Comportamientos agresivos que causan daño físico o amenazas a otras personas o animales. Luego tenemos otro grupo. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves o bien ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas. Esto lo catalogan como conducta agresiva que causa destrucción de la propiedad ajena. Luego tenemos otro grupo con 3 tipos de comportamientos. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones, esto es, con la intención de sacar un provecho, de timar a otros. Ha robado objetos de cierto valor, pero sin enfrentarse con la víctima. Antes era enfrentándose y ahora no.
a que lo incluye como comportamientos fraudulentos o robos. Y finalmente esta categoría que tiene mucho que ver con la transgresión de las normas sociales. Por ejemplo, a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciándose antes de los 13 años esta conducta. Se ha escapado de casa durante una noche por lo menos 2 veces mientras vivía en casa de sus padres o en un hogar institutivo, o solo una vez pero sin regresar durante un largo periodo de tiempo, y suele hacer novillos en la escuela, es decir, no va a la escuela, absentismo escolar, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad. Y esto lo incluyen, como ven, en transgresiones o violaciones graves de las normas. Bueno, esto es un poco para que vieran cómo se ha identificado a veces la psicopatía a través de este trastorno. Luego veremos que con el PCL-Version aparecen como muchas más características de personalidad, que es lo que realmente caracteriza al psicópata. Y para que vean también en el DSM, el trastorno de personalidad antisocial, que ya va después de los 18 años, o TAP, vemos que es un patrón de conducta general, de desprecio y violación de los derechos de los demás, y los comportamientos que se relacionan son los siguientes. Miren, fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, deshonestidad, mentiras, estafas a otras personas para obtener un beneficio o un placer, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Tenemos irritabilidad, agresividad, peleas físicas, despreocupación imprudente por su seguridad o por la de los demás, irresponsabilidad persistente, incapacidad para mantener el trabajo o hacerse cargo de obligaciones económicas y falta de remordimientos. Es decir, hay una enorme indiferencia o están siempre justificando lo que hacen por haber dañado o maltratado o robado a otros. Estos son los 2 trastornos que desde la Asociación Americana de Psiquiatría con el DSM, que es el manual que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades mentales, tenemos para ubicar a estas personalidades violentas. Pero llega este autor importantísimo, igual que Adrian Rain, en el campo de la psicopatía, y nos dice que ambos diagnósticos, en realidad, estarían mucho más basados en comportamientos criminales, en comportamientos antisociales. Entonces sería más la transgresión de la ley. En realidad estarían identificando a posibles delincuentes que no decimos que no sean violentos, pero persistentes. Y además que muchos de ellos no tendrían por qué tener rasgos de psicopatía. Por lo tanto, desde su punto de vista, no recoge adecuadamente el concepto clínico de la psicopatía. Lo que realmente hace de una personalidad alguien, diríamos, tan sumamente peligroso, ¿no? Ciertos rasgos de personalidad. De ahí que él establezca unas escalas de psicopatía para medir bueno, pues este trastorno de la personalidad, que incluye no solamente conductas que tienen que ver con el estilo de vida, sino también rasgos de personalidad que se consideran fundamentales y exclusivos para definir la psicopatía. Pues vamos allá. Vamos a ver primero diremos unas imágenes generales para ver si lo consigo, ya me lo dirán ustedes, espero que sí, lo he hecho de tal manera que puedan ver el contraste entre la juvenil y la escala de adultos, aunque yo me centraré en la descripción de los síntomas de la juvenil porque está menos investigada y menos trabajada y me parece tremendamente interesante, pero son prácticamente iguales. Ustedes tienen en el material que yo le di a la doctora Fontemecchi la descripción de la escala para adultos, que es la PCLR, cada uno de los ítems bastante, diríamos, con bastante información. En la escala del PCL, yo version lo he puesto más breve porque es prácticamente idéntico, lo van a ver ustedes. Entonces, en la escala de psicopatía de Hare, PCLR para adultos, PCL-Version para jóvenes, vemos que evalúa la psicopatía como un trastorno que incluye tanto un componente de personalidad como otro conductual. Es decir, que hace alusión al estilo de vida. Y es que además la investigación es muy clara, hay un gran consenso a la hora de plantear precisamente este trastorno como un constructo que para poder entenderlo, para poder medirlo y para poder intervenir en él, tenemos que conocer tanto ese componente de personalidad como la parte conductual, lo cual es justamente lo que pretende evaluar esta escala de psicopatía. Vamos a ver.
Cuando hablamos de adultos o el PCLR, él establece, van a ver que los dos son 20 ítems. Si quieren ir mirándolo al mismo tiempo que yo voy hablando, a lo mejor se aclaran mucho más. Verán que hay 20 ítems. Él los establece en 2 factores más 3 ítems adicionales. El factor 1, ahora luego veremos en qué consiste. La llama área interpersonal y afectiva, y el factor 2, desviación social. Bueno, pues al cabo de unos años considera que precisamente por esa continuidad de rasgos de personalidad desde la infancia y la juventud a la edad adulta, también es posible establecer y diseñar escalas de psicopatía para medir la psicopatía juvenil. Y lo que hace, por eso pone jóvenes, es dividir esos 2 factores en la adulta, en la escala adulta, en 4 factores. Y en lugar de 3 ítems adicionales que están en los adultos, lo que hace es cambiarlos a 2, pero siguen siendo 20, ya verán. Y tiene lógica. Uno de estos, diríamos, factores adicionales tenía más sentido meterlo en conducta antisocial, como ustedes van a ver a continuación. Por tanto, como les decía, en adultos 20 ítems, en jóvenes 20 ítems también. ¿Vale? Lo ven aquí. Área 1, área 2, 3 ítems adicionales, factor o área 1, área 2, área 3, área 4 y 2 ítems adicionales. Vamos a hacer una comparativa y luego ya empezaremos a describir cada uno de estos, diríamos, ítems. Quiero que lo vean para que vean lo parecidísimo que es. Por eso lo he hecho más, diríamos, más extensa la explicación de los ítems en el PCL de adultos y menos en la otra, para no repetirme. Miren, ítems del factor 1, ¿vale? El que le hablaba hace un momento. Factor 1 y 2, interpersonal y afectivo. Mire, 8 ítems, y lo mismo, 8 ítems. Tenemos en adultos, se llama locuacidad y encanto personal. Me voy a jóvenes, imagen personal falsa. Sensación grandiosa de autovalía, adultos. Me voy a jóvenes, grandioso sentido de valía personal. Miren si es parecido. Mentiras patológicas, exactamente igual. Se llama en adultos y jóvenes. En adultos, dirección y manipulación. En jóvenes, manipulación para obtener una ganancia personal. Falta de remordimiento y culpabilidad. Me voy al de jóvenes, falta de remordimiento. Escasa profundidad de los afectos. Afecto superficial. Insensibilidad, falta de empatía, exactamente igual. Y el último, de este factor 1, fracaso para aceptar la responsabilidad de las propias acciones, y aquí le llama fracaso para aceptar la responsabilidad. A veces acorta el concepto, añade algún matiz, pero es prácticamente el mismo contenido. Me voy al factor 2, que aquí son 9 ítems. Los ítems del factor 3 y 4 van a ser 10, ya verán ahora por qué. ¿Vale? Porque uno de los ítems adicionales de la parte de adultos ha pasado a formar parte de aquí. Vamos a ir. No me voy a adelantar, vamos a ir por pasos. Delincuencia juvenil en adultos. Aquí se le llama, es lógico, se trata de jóvenes, no puede llamarle delincuencia juvenil. Habla de conducta delictiva grave. Estilo de vida parásito. Aquí le llama orientación parásita. Escaso control emocional. En jóvenes lo llama pobre control de la ira. Aquí problemas de conducta tempranos y lo mismo, problemas tempranos de conducta. Faltas de metas realistas a largo plazo, falta de metas. Impulsividad exactamente igual, irresponsabilidad lo mismo. Este ítem de necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento, lo llama búsqueda de estimulación. Y finalmente el de revocación de la libertad condicional, violación grave de la libertad condicional. Aquí he añadido otro, el de versatilidad criminal. Por eso no son 9 ítems, sino son 10. ¿Pero por qué? Porque miren, en la parte de adultos hay 3 ítems adicionales, quiere decir que no suman en el factor 1 ni en el factor 2, pero sí en la escala general, que eran conducta sexual promiscua, relaciones íntimas de breve duración y versatilidad criminal. Y lo que hace en jóvenes es mantener como ítems adicionales 2 de estos 3. Y el de versatilidad criminal, como ven,
lo incluye dentro del factor de conducta antisocial. Tenía lógica, ¿vale? Tenía lógica, como luego verán. Y deja como ítems adicionales conducta sexual impersonal y relaciones, ya no habla de íntimas, relaciones interpersonales, es decir, fuera de la familia, que son inestables. Espero que me estén siguiendo bien. Vamos a ver, espero que me estén siguiendo bien. Marilyn, Perfecto, me están siguiendo bien, vale, perfecto, quería, te estamos Sí, sí. siguiendo perfecto, súper clara. perfecto, vale, era lo que Muy quería bien, escuchar para gracias. ver. Muy bien, muchísimas gracias por el feedback. Entonces, bueno, ya hemos visto estos pequeños matices, ¿no? Que nos van a permitir comprender bien la descripción, aunque sea breve, de la psicopatía juvenil, porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se evalúan y cómo se describen los ítems. Muy importante. En el momento de realizar la puntuación de cada uno, hay que revisar muy bien la descripción de cada, diríamos, nosotros le llamamos ítems desde la psicología, pero de cada conducta, de cada comportamiento, de cada característica, como lo quieran llamar, hay que asegurarse muy bien. Y además que los dos jueces lleguen a un acuerdo. Miren, hay 20 ítems y el máximo son 40 puntos. Es decir, por lo tanto, cada ítem lo máximo que puede tener son 2 puntos. 2 por 20 serían 40. Y a partir de 30 es el punto de corte para poder decir que un sujeto es un psicópata. Podemos decir un psicópata de libro. Pero miren, también les recomiendo, de todas formas se lo daré a la doctora Fontemechi si lo encuentro, si no les diré dónde sí. Porque yo tengo un vídeo, pero es muy difícil compartirlo porque pesa mucho. Pero intentaré buscar el enlace para que lo vean. Es una entrevista que, bueno, pues un divulgador científico muy importante en España, seguramente lo conocen muchos de ustedes, murió hace unos años, Eduardo Punset, le hizo precisamente a Robert Herr. Entonces, es muy interesante la entrevista que le hizo, yo creo que vale la pena verla. Seguramente la pueden encontrar por Google, por Internet o por YouTube, pero de todas formas, si yo tengo el enlace, se lo daré a la doctora para que se lo facilite. Pero esto se lo digo porque en la entrevista quiero recordar que en un momento determinado Punset, que estaba como muy asustado por toda esta información, porque no deja de ser verdaderamente escabroso, ¿no? Es gente que puede hacer muchísimo daño y no solamente porque delincan, eso es ya horrible. Una persona puede estar en un puesto de poder, en un banco, en un político, en una institución universitaria, me da igual, tener rasgos de psicopatía y hacer la vida imposible a sus trabajadores, a sus compañeros o a sus alumnos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que conocerlos para poder también armarnos en el sentido positivo de la palabra con estrategias para poder hacerles frente, ¿no? Pero en este caso, le decía Eduardo Punset, claro, porque es que 30 y él le dijo, vamos a ver, 30 es el punto de corte, pero una persona más allá de 16, 17, 18 puntos, ya es una persona peligrosa, porque seguramente una persona absolutamente normal sacaríamos 3, 4 puntos. De 3, 4 puntos a 15 son muchos, imagínense a 30. Entonces él hacía un poco el símil de, es como si me preguntan si un 80 es alto, sí es alto, y 1,79 ya no lo es, o 1,75 ya no lo es, 1,90. No sé si entienden el razonamiento que les quiero expresar, es decir, que aunque 30 sea el punto de corte, y es verdad que lo tenemos que tener en consideración, puntuaciones más allá de 15, 16, 17, que sería lo típico de un preso en una institución penitenciaria, pero persistente, imagínense lo peligroso que puede ser tener 25, 26, 27, ¿no? Pues vamos a ver, mire, se puntúan muy parecido. Me voy a la escala de adultos, ¿eh? Los ítems del 1 al 16 y el 19 del PCLR se puntúan con estos criterios, un 0, un 1 y un 2. Ahora veremos cuáles son esos criterios. El ítem 17, 18 y 10 y 20, que son relaciones interpersonales breves, delincuencia juvenil y versatilidad delictiva, también se puntúan con un 0, con un 1 o con un 2. Pero ya no es por lo que pone en esta parte inicial. Siguen otra serie de criterios, pero sigue siendo 0, 1 y 2. ¿Cuándo se puntúa un 0? Se puntúa un 0
cuando el ítem no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que se aplica al individuo. Coincide razonablemente bien en los aspectos más esenciales. El comportamiento es muy consistente con lo que se describe en esa característica. Le puntúo un 1 si el ítem puede aplicarse en algunos aspectos, pero no con ese grado o no lo tengo tan claro para puntuarle un 2. Coincide en algunos aspectos, pero tengo dudas. ¿Vale? No llegamos tampoco a un acuerdo los interjueces para garantizar una puntuación de 2. Pues entonces le puntúo con un 1. Entonces, ¿cuándo le puntúo con un 0? Le puntúo en un 0 cuando el ítem lo tengo clarísimo que no se ajusta al sujeto, que no demuestra el rasgo o el comportamiento en cuestión que yo estoy evaluando, o bien está demostrando justo lo contrario. Por lo tanto, imagínense, estoy midiendo la falta de empatía y resulta que este sujeto es un sujeto empático, le planto un 0, le puntó con un 0. Entonces, no lo confundamos. 0 no es que no lo sepa, no, lo sé perfectamente, pero sé que no se ajusta, igual que el 2. Lo sé perfectamente y sé que se ajusta. Y el 1 lo dejo para dudas. Relaciones interpersonales breves, delincuencia juvenil y versatilidad delictiva, depende el 0, 1 y el 2 por la cantidad de relaciones que han tenido, por la cantidad de delitos que tienen y por la cantidad de delitos diferentes que muestran. Por eso sigue siendo 0, 1 y 2, pero va ligado a cantidades concretas. Miren lo parecido que es con la delincuencia juvenil. Sigue siendo igual. 0 cuando lo tengo claro que no se aplica. 1 cuando se aplica, pero no completamente, hay cosas que sí, pero otras que no. Y 2 cuando no tengo ninguna duda de que efectivamente se aplica al joven. Y esto se hace para el del ítem 1 al 17. El ítem 18, 19 y 20 siguen puntuándose 0, 1 y 2, pero van ligados a cantidades. Conducta delictiva, a la violación de la libertad condicional y a la versatilidad delictiva. Una vez dicho esto, diríamos, esta forma de puntuación, ¿se ha entendido bien? Porque antes de continuar me gustaría saberlo para hacer más incidencia o no. Se ha entendido muy bien, profe. Muchísimas Sí, gracias, Belén. claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela. Pues continuamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver los rasgos psicopáticos en jóvenes. Ah, qué bien, me ponen, me encantan esas reacciones que a veces aparecen, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Área interpersonal y afectiva. Voy a poner en el lado de la derecha lo que tiene que ver con delincuencia adulta, con el PCL revisado, y en el área, en la parte de la izquierda, muchísimas gracias por sus reacciones, y en la parte de la izquierda, lo que tiene que ver con jóvenes, para que vean cómo esos criterios que ya les decía anteriormente, ahora sí los vamos a ver todos juntos, divididos por secciones. Qué bonito lo que me ponen. Bueno, miren, área interpersonal y afectiva, en el caso de adultos serían estos, nada, 8, 8 características. Me voy a jóvenes y tengo por un lado 4 en interpersonal y 4 en el área afectiva. Interpersonal, locuacidad, sensación grandiosa de autovalía, manipulación y mentiras. Y en lo afectivo, falta de remordimientos, afecto superficial, falta de empatía y fracaso para aceptar la responsabilidad. Me voy ahora a la otra área, a la área de la desviación social en el caso de adultos. Tiene 9 ítems, perdón, 5 y 4 tendríamos en el área de jóvenes. Estilo de vida o conducta impulsiva sería estilo de vida parasitario, búsqueda de estimulación, falta de metas, impulsividad e irresponsabilidad. Y en antisocial, aunque aquí pone 4, en realidad también son 5, por esa versatilidad que antes en la parte de adultos estaba como ítem adicional y él lo incluye dentro de lo antisocial. Por eso todo el rato les decía, tiene lógica. Escaso control emocional, problemas de conducta tempranos, violación grave de la libertad condicional, delincuencia juvenil y miren, añado precisamente la versatilidad criminal. Si se han dado cuenta, vuelvo atrás. Ítems adicionales en adultos son estos 3, pero en jóvenes estos ítems adicionales se convierten en 2 y la versatilidad
criminal, que antes formaba parte del ítem adicional, se mete en el factor de antisocialidad. Les decía, ¿cómo no iba a tener lógica? Si estoy midiendo la violación grave de la libertad condicional, los problemas de conducta precoces, la cantidad, diríamos, de delitos que comete, ¿cómo no voy a meter también la cantidad de delitos diferentes que comete? Por eso tenía sentido que la versatilidad criminal dejara de ser un ítem adicional y pasara a formar parte del antisocial. Así es como ustedes pueden comparar todo junto, ¿vale? Las dos. Y ahora vamos a ir por área y vamos haciendo una descripción. Bueno, no es muy detallada, para eso la tienen más detallada. No quería extenderme tanto en cada uno de los ítems, pero más detallada en el documento que le he presentado a la doctora Fontemechi. Vamos a centrarnos ya en la parte, diríamos, morada, en el área interpersonal. Vamos a ver cuáles son la descripción breve de estos ítems. Por un lado, una imagen personal falsa. Miren, en amarillo está como se llama en adultos, lo que hacía encanto superficial. Bueno, este ítem describe realmente un joven que tiene un estilo de relación insincero, superficial. Sus historias pueden ser convincentes, aunque en verdad son bastante improbables. Habla con mucha soltura, aunque suele irse del tema. Puede muchas veces emplear incluso jerga muy técnica, palabras, bueno, pues de un modo, pero muchas veces inapropiado. Intenta dar una imagen favorable. Y lo que pasa es que, aunque muchas veces logra parecer como realmente él deseaba, si nos fijamos bien es demasiado amable, es demasiado buen chico, eso que te huele mal, ¿no? Algunos sujetos pues no lo saben hacer tan bien, pero todavía aún así dan sensación de ser muy superficiales, ¿vale? De estar fingiendo. Tenemos el otro ítem, el 2. Fíjense que he puesto, no he seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que he preferido hacerlo por categorías para que así tengan más claro qué es lo que estoy hablando del área interpersonal, qué estoy hablando del área afectiva, qué estoy hablando de la conducta antisocial. Si lo hacía por 1, 2, 3, 4 y 5, como perdíamos, ¿no?, la caracterización del área global y me interesaba mucho que tuvieran una idea general de cada área. Seguimos. Grandioso sentido de valía personal. En adultos se llama autovalía. Este joven pues se ve como alguien superior, alguien que vale mucho, de ahí que presente esa actitud fanfarrona y arrogante, de alguien testarudo que quiere dominar la conversación. Esta persona realmente no está muy preocupada por su futuro, sus problemas legales, familiares, no son normalmente de su culpa, sino de otros o de las circunstancias. Tenemos otro ítem, la manipulación para obtener una ganancia personal. Bueno, pues describe a jóvenes que usan el engaño, como dice muy bien, para estafar, para explotar, para manipular a los demás. Su conducta puede estar muy elaborada o bien limitarse a alterar los hechos, para obtener dinero, reputación, poder, prestigio entre los colegas, entre los amigos. Son actividades delictivas o no, y muchas veces son prácticas que son legales, pero poco éticas y siempre muy despreocupados por los efectos que puedan tener en las víctimas. Tenemos otra característica, la mentira patológica. Mentir y engañar forman parte habitual de su estilo de relación con los demás. Miente mucho, con mucha facilidad, y cuando se le coge en una mentira es increíble, pero se inventa otra cosa con mucha naturalidad, como si no hubiera pasado nada, aunque sea algo increíble. Tiene una excusa para todo, rompe sus promesas, pero hace otras nuevas sin ningún tipo de problema, y puede mentir para sacar algo de provecho, pero otras veces por el placer simplemente de hacerlo. Incluso le puede gustar hablar de esa particular habilidad que tiene para engañar y mentir a los demás. ¿Ven? Así nos hacemos una idea global de qué es eso de las relaciones interpersonales. Me voy a meter ahora en el área afectiva y vamos a ver estas características que están en morado. Bueno, pues falta de remordimientos. En el caso de adultos se añade el término y culpabilidad. El joven no se preocupa por las consecuencias negativas de sus delitos y de su conducta en general en la vida de otras personas.
De hecho, se preocupa, bueno, pues básicamente de lo que le puede pasar a él o a ella. Hay veces que un joven de 2 en esta característica dice claramente que no le preocupa, lo que ha hecho, vamos, no les preocupa nada decirlo y que no siente culpa alguna, pero otras veces puede decir que lo lamenta muchísimo, pero obviamente de un modo falso. La ausencia de remordimientos se puede indicar de diferentes modos. Puede no ver la gravedad de sus delitos, diciendo que su castigo es muy elevado, que el juicio fue injusto, podría estar justificando sus acciones, bueno, pues culpa a la víctima, factores externos, sus padres, etcétera, o simple una y otra vez sigue dañando de diferentes formas a otras personas, lo que revela, obviamente, que es algo que no está lamentando en absoluto. Luego tenemos la característica de afecto superficial. El joven parece incapaz, ¿no?, de sentir emociones normales con la profundidad adecuada. Por ello tiene vínculos superficiales con las personas que le rodean. De ahí que se suele decir muchas veces que son fríos, que parece que no tengan emociones, ¿no? Les miras a los ojos y parece que esté vacío y que cuando expresan emociones lo hagan de un modo muy dramático, dejando así ese un poco exceso y fingimiento. Hay veces en que reconocen que no sienten emociones auténticas o que las fingen y además se ve que sus emociones no son muy apropiadas a las situaciones. Otras veces además se alardean de ello también, ¿eh? Cuando un joven con un 2 en este ítem dice que siente emociones auténticas, muchas veces no es capaz de describirlas de un modo detallado, mostrando así evidentemente que se aleja mucho de la sutileza de las expresiones que nosotros sí que podemos utilizar para hablar del afecto con los demás. Luego tenemos insensibilidad y falta de empatía, una característica que todos conocemos bien. Este ítem describe a un joven cuyas actitudes y conducta indican una ausencia brutal de empatía y una despreocupación absoluta por los derechos, sentimientos y bienestar de los demás. Solo está preocupado por su propio bienestar, ve a los otros y otras como meros objetos a utilizar y sacar una ganancia de ello, y estos sujetos son muy cínicos y muy egocéntricos. Y la última característica de esta área afectiva, de esta área tendríamos el fracaso para aceptar la responsabilidad. En el caso de adulto añade de sus acciones. Este joven no acepta su responsabilidad personal en las acciones que comete, ni en las delictivas, ni en las de cualquier otra naturaleza. Tiene excusas para sus actos dañinos. Normalmente él no tiene nunca la culpa. En casos extremos puede incluso negar su participación en hechos que están claramente probados. Y si reconoce la responsabilidad que tiene, lo hace de un modo muy superficial y minimizando los efectos de sus actos. ¿Ves? Así yo creo que se han hecho una idea más amplia, ¿no?, de lo que es estas dos áreas que van ligadas en el área interpersonal y afectiva, tan importantes y tan, diríamos, íntimamente relacionados con lo que entendemos los rasgos de personalidad psicopáticos, porque a partir de ahora hay muchos de estos factores que sí que pueden coincidir con otras personas que no tienen psicopatía, ¿vale? Pues son delincuentes violentos persistentes, no necesariamente son psicópatas, pero pueden coincidir en algunos de estos aspectos. Vamos a ver primero la conducta impulsiva o el estilo de vida y luego ya la conducta antisocial. Vamos a ver. Por una parte, tenemos, ahí se ve, sí, tenemos orientación parásita, en el caso de adultos se llama de estilo de vida parasitario. Bueno, pues explotar a los demás forma parte de su estilo de vida, procura no trabajar, depende de familia o amigos para subsistir o de la asistencia social, a pesar de que, por supuesto, está capacitado para poder trabajar. También se incluye aquí el hacer que otros hagan lo que él debería hacer, bien con auxilio de amenazas o coacciones o bien aparentando extrema indefensión. Muchas veces consiguen lo que quieren y no le importa el trastorno o costes que esto pueda suponer para las personas que le están ayudando. Tenemos la búsqueda de estimulación, en adultos también tendencia al aburrimiento. Bueno, pues esta característica señala una necesidad crónica y una necesidad excesiva de estimulación nueva, constante, ¿no?, y excitante. Buscará oportunidades para hacer cosas emocionantes que impliquen riesgo. Puede usar varios tipos de drogas, su atención suele ser muy breve, se queja de que, por ejemplo, el trabajo, la escuela es tedioso, aburrido y pueden comentar que quieren estar donde está la acción.
Tenemos también la falta de metas. En adultos se llamaba falta de metas realistas a largo plazo. El joven que puntúa en este ítem demuestra una incapacidad o falta de voluntad para formular planes y compromisos realistas. Generalmente vive al día, cambia sus planes con frecuencia y además no le preocupa demasiado el futuro, ni estudiar, ni trabajar. Sus metas, cuando las plantea, no son nada realistas. Tenemos la impulsividad, una conducta impulsiva, sin que medie una reflexión, me viene esto en la cabeza y actúo. Se actúa pues un poco en función del momento, sin ver las consecuencias ni a corto ni a largo plazo que esa acción pueda tener, ni para él ni para los demás, los pros y contras. Un joven de 2 suele dejar, por ejemplo, el trabajo sin razón, abandona la escuela, rompe una relación y todo ello, ala, simplemente porque le da un arrebato y lo hace. Y luego estaría la irresponsabilidad. El joven en este ítem quiere decir que no cumple con sus obligaciones ni con sus compromisos en cualquiera de los ámbitos vitales. La familia, el colegio, los amigos, el trabajo. Conducir con temeridad, deudas impagadas, no atender si, por ejemplo, aunque tenga 17 o 18 años, tiene un hijo, atender sus necesidades básicas, etcétera. Eso es lo que entraría dentro de ese estilo de vida, que en algunos apartados coinciden con otros delincuentes que no son psicópatas. Y nos vamos a esta parte antisocial, que de nuevo, algunos de los aspectos, como no, todo lo que tiene que ver con transgresión de la ley, va a coincidir con gente con un trastorno del comportamiento o con un trastorno antisocial de la personalidad. Pero no todos los que tienen trastorno antisocial de la personalidad tienen psicopatía, eso que quede muy claro. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Tenemos, por un lado, pobre control de la ira. En el caso de los adultos, se llamaba falta de control emocional o pobre autocontrol. Bueno, pues este es un ítem que describe a un joven que no sabe controlar su cólera, que se enoja y frustra ante muchas situaciones, muchas de ellas triviales, y que tiende a reaccionar con muchísima violencia ante esa frustración, al igual que ante cualquier sanción o ante una crítica, por ejemplo. Lo curioso de estos casos es que muchas veces esas reacciones duran nada, o sea, no duran mucho y luego se les pasa y pueden actuar luego como si nada hubiera pasado. Es muy curioso. Tenemos problemas tempranos de conducta. Bueno, pues se describe a un joven que de niño, es decir, menos de 10 años, coincidirán conmigo, es muy precoz, ha mostrado serios trastornos del comportamiento, robos, mentiras persistentes, vandalismo, acoso escolar o bullying, fugas de casa, actividad sexual precoz, etcétera. Son actos mucho más graves de lo habitual en comparación a otros jóvenes de la misma edad y normalmente suponen que, bueno, pues alguien, un agente de autoridad o otro profesional de salud mental ya tiene notificación o aviso de los mismos. Luego tenemos la violación grave de la libertad o liberación condicional. En este caso describe un joven que ha cometido 2 o más violaciones serias de la libertad vigilada, permisos o cualquier otra medida que implica que de alguna manera tiene cierta libertad de movimientos en la práctica, o que en 2 o más ocasiones haya escapado o haya intentado fugarse de un centro de internamiento. En España nosotros le llamamos centro de menores. ¿Y ven? Este ítem 19 ya no es lo cumple, no lo cumple, tengo dudas. Aquí el 0, 1 o 2 tiene que ver con cantidades, que es lo que les decía anteriormente. Le puntuaríamos 2 si tiene 2 o más violaciones graves de la libertad condicional o 2 o más fugas o intento de fuga de un centro de internamiento. Le pondríamos un 1 si tiene una conducta de las anteriores. Le pondríamos un 0 si no tiene ninguna de estas conductas o bien nunca ha logrado esa liberación condicional. Seguimos con esta categoría de conducta antisocial y tenemos conducta delictiva grave y versatilidad delictiva, que de nuevo la puntuación no es 0, 1, 2, lo cumple, no lo cumple o tengo dudas, ¿vale? Sino por unas cantidades concretas. En conducta delictiva grave, que en el caso de adultos se llamaba delincuencia juvenil antes de los 17 años, aquí se atiende tanto a la frecuencia como a la gravedad de los mismos. Incluye tanto los delitos registrados como los no, pero que lo verbaliza. Y se atiende, como pone ahí, tanto a la frecuencia como a la gravedad.
Le puntuaríamos con un 2 si ha participado en actos delictivos graves de modo frecuente. Si ha participado en actos delictivos graves de modo ocasional, un 1, y si no ha cometido ningún delito grave sería un 0. Y en cuanto a versatilidad delictiva, describe un joven que ha participado en muchos tipos diferentes de delitos. Ya no se suma tanto aquí la cantidad, que está en el ítem 18, sino la variedad de delitos, porque a mayor variedad o versatilidad delictiva también hay mayor riesgo, ¿vale?, de delincuencia. Y sería a contar desde que cumplió los 11 años de edad. La conducta delictiva a registrar, tanto la oficial reconocida como la que no ha tenido un registro oficial, pero lo verbaliza, y no se contabilizan las acusaciones no probadas. Si el joven reconoce que las realizó, tendríamos un 0 con 3 o menos de 3 tipos diferentes delictivos, un 1 con 4 o 5 tipos diferentes delictivos y 2 con una barbaridad, 6 o más tipos diferentes de delitos. Y ya solamente me quedarían estos ítems adicionales. Ítems adicionales, recuerden que la versatilidad criminal en el caso de los adultos estaría aquí, en ítems adicionales, pero en el caso de los jóvenes solo tenemos 2. La conducta sexual promiscua se trata de una sexualidad vivida sin afecto, pues como algo trivial. Signos de ello son muchas relaciones como muy esporádicas de una noche, o bien participar en agresiones sexuales o en actos que suponan coacción para tener sexo, y finalmente relaciones interpersonales inestables. El joven de 2 en este ítem tendría relaciones fuera de la familia, sexuales o no, no solamente sexuales, muy inestables, muy turbulentas. Entran fácilmente en una relación, pero no permanecen mucho tiempo, bien porque ellos no tienen interés o no se comprometen o no se esfuerzan en esa relación, o porque al ser una persona que explota a los demás, pues los demás lo dejan. Por lo tanto, ya hemos terminado con esta caracterización de los psicópatas. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos, miren, una persona que sabe hablar, que da una imagen, diríamos, de persona buena, encantada, una persona que se siente con un sentimiento demasiado exagerado, ¿no?, de eficacia personal, muy segura de sí misma. Tendríamos una persona manipuladora, además que le gusta mentir y muchas veces alardea, ¿no?, de esa habilidad. Tendríamos a una persona sin remordimientos, ni un afecto real y sincero. Tendríamos a una persona insensible y con excusas para todo. Tendríamos una persona impulsiva, aprovechada, arriesgada y finalmente irrealista e irresponsable. Además, podríamos añadir colérica, es decir, con muy poco control emocional, y problemática desde pequeña, en algunos casos. Añadiríamos la conducta sexual impersonal, las relaciones interpersonales inestables, una violación grave de la libertad condicional y versatilidad delictiva. Les había puesto este caso, bueno, esta foto de este caso, porque en realidad yo, antes de darle el segundo caso, bueno, el caso que le he dado a la doctora Fontemichi es de una persona, como les he dicho, adulta en un establecimiento penitenciario en mi ciudad, en Valencia, bueno, en Picassent, en una localidad muy cerquita de Valencia, que, aunque es psicópata adulto, se puede ver muy bien la psicopatía juvenil, que es lo que, bueno, pues me interesaba que vieran esa, diríamos, necesidad de poder identificar precozmente para poder luego, de alguna manera, poder abordar y tratar este tipo de problemáticas. Pero en un primer momento había pensado en este joven. Nosotros lo conocemos como el joven de la katana, un joven que tuvo un revuelo mediático enorme en España, un chaval que a los menos de 16 años, con una katana, por eso se le llama el joven de la katana, mató a sus padres y a su hermana, que tenía síndrome de Down. Entonces acabó en un centro de menores y, bueno, pues antes de la edad adulta, no, perdón, ya era adulto, bueno, ha salido por supuesto, del centro de menores, lleva una vida aparentemente normal, con un hijo, etcétera. Pero no he dado este caso, que es muy interesante porque la información de la que dispongo es mucho menor, y aunque sí que es un psicópata, no salía. El otro sí que sale. Entonces yo creo que para empezar es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Pero bueno, este fue un caso muy mediático en España y quería comentárselo. Y ahora sí,
¿Pueden abrir, por favor, el material, el documento escrito, no el caso, el documento escrito, para que puedan ver ustedes al mismo tiempo que yo cómo se nos presenta la escala, o les resulta complicado? ¿Pueden hacerlo? No, está Sí, se bien, sí puede. lo podemos hacer. Porque así, si lo hacen, lo pueden ver al mismo tiempo que yo y es mucho más fácil. Bueno, aquí ustedes lo ven en colores y realmente vosotros lo tenéis en blanco y negro, pero es para que se pudiera diferenciar. Bueno, pues si lo tienen, fíjese. En este caso, lo primero que les he puesto, hablo de la psicopatía juvenil. La primera parte del documento que les he puesto habla de la psicopatía adulta y luego hay un documento de psicopatía juvenil. A ver si lo tengo y lo puedo poner y así lo ven. A ver si lo puedo hacer yo. A ver. Ay, no lo ven, ¿verdad? No lo ven. Tendría que quitar no, pues nada, lo tienen que ver ustedes, ¿vale? Luego, si quieren, lo quito esta pantalla y pongo la otra y lo vemos, como para que vean bien el documento que les he puesto. Pero vamos, si ustedes se dan cuenta, verán una primera hoja. Hablo de descripción, después de la descripción de los ítems de la psicopatía juvenil. ¿Están todos en esa página ya? Sí, Es la 14, me parece, Sí. página 14. A ver, ¿le puedo decir ahora mismo? Sí, me parece que sí que lo tienen. Muy bien. Luego lo veo de todas maneras. Mire, tienen lo primero, es como él nos dice, G nos dice, vale, suelta mano, ¿vale? Lánzate, empieza a diagnosticar, bueno, empieza a conocer este caso y empieza a puntuar a este joven. Entonces, esto es diríamos que no es la final que nosotros vamos a sumar, esto es como, vamos a probar, es como un borrador, ¿vale? Aquí lo tienen, son los 20 ítems, como ven están todos uno a continuación del otro, no como les he hecho yo por categorías, para que tuviéramos esa idea no más global y yo creo que más precisa de qué mide cada factor. Esto sería en general. Vamos a continuar. Luego tienen esto, ¿verdad? Tienen una siguiente hoja que esta sí que ya es la que nosotros puntuaríamos. Ven aquí que pone no, arriba del todo, no, a veces, sí y omisión, porque yo puedo no tener información. Hasta 5 ítems puedo omitir, pero solamente uno de cada factor. Uno del factor 1 interpersonal puedo omitir uno del factor de afectividad, puedo omitir uno del factor conductual, puedo omitir un factor antisocial y puedo omitir uno de los 2 ítems adicionales. Y parece ser que la prueba sigue siendo fiable. Ahora bien, si tengo más de 2 características que omito en un factor, ya no me sirve. ¿Se ha entendido bien, verdad? Entonces, bueno, pues aquí, fíjense, lo tengo aquí. ¿Qué haría? Miría. Ahora lo van a ver un poco diferente de como ustedes lo tienen, porque para ponerlo no me ha salido en blanco y negro, pero aquí he puesto lo que serían los nombres de cada uno de las características y esto como ustedes lo tienen. Vale, imagínense, estoy midiendo imagen personal falsa. Me voy aquí y digo, pues sí, este joven que estoy midiendo realmente está dándome una imagen de persona buena, responsable, etcétera, pero no, para nada, ¿no? Para nada, para nada. Es realmente una persona así, todo lo contrario, con lo cual marcaría un 2, me han visto, ¿no? Como he puesto el 2, marcaría un 2 y me iría a su hueco y le pondría un 2. ¿Lo han visto? Miren primero mi diapositiva y luego ya miran ustedes lo suyo. Y luego ya tengo el 2, ya lo puedo poner al final también. Si se pierden, díganmelo, ¿eh? Me lo decís y paro y lo vemos otra vez. Por ejemplo, estoy mirando, pues, grandioso sentido, ¿vale? De valía personal. Resulta que este joven tengo dudas. A veces sí que parece que es un fanfarrón, pero otras veces, no sé, le veo con una baja autoestima. Tengo dudas. Le pongo un 1. Me voy a su hueco, que ya están los huecos previstos,
y le pongo un 1 y también ya lo puedo puntuar al final. ¿Lo ven? ¿Me siguen bien de momento? Vale, Sí, sí. genial. Me voy a búsqueda de estimulación. No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, me falta información, lo omito. Me voy a su sitio, este ítem, repito, como va del 1 al 20, ya no está distribuidos ordenadamente, me voy a donde está su hueco que forma parte del factor 3, pondría omisión y también lo pondría al final. Mientras solamente hay una omisión, no pasa nada. Si yo luego, al hacer el cómputo total del factor 3, hubiera más de un omitido, de una omisión, ya no me valdría. Me voy a mentira patológica. Veo que este joven es que no solamente miente, es que se le pilla en la mentira, le da exactamente igual, se queda tan ancho y además alardea de esa habilidad que tiene para engañar y para mentir. Bueno, me voy a su hueco, que sigue siendo factor 1, la parte interpersonal le pondría un 2 y me voy a la puntuación total y le pongo un 2. Y, por ejemplo, veo en lo de manipulación, obtener una ganancia personal también. De nuevo, es un joven que a través de tretas, a través de hacerse el mártir, bueno, pues consigue siempre de la gente que le rodea, sin importarle los costes que puedan ocasionar. Vuelvo a ponerle un 2, me voy a su hueco, como ven ahí, es el área interpersonal, pondría un 2 y luego pondría un 2 al final. Y así lo haría con todo. Con todo. Imagínense, ya lo he rellenado todo. He hecho a propósito hasta aquí porque fíjense que ya puedo saber el cómputo total del factor interpersonal que incluye estos 4 ítems o estas 4 características. Me daría un 7. ¿Lo ven? ¿Mm? Haría lo mismo con el factor 2 de afectividad, haría lo mismo con el factor 3 conductual, haría lo mismo con la puntuación total. Esto aparentemente es muy sencillo si se tiene clara la descripción del ítem y si se cumple o no con el sujeto. Pero claro, les comentaba hace un momento que yo puedo omitir, ¿no? Puedo tener, me falta información y hago una omisión. Siempre que sea uno por cada uno de los factores, no hay problema. ¿Cómo se hace eso? En la última página lo tienen ustedes. Pero antes de salir, miren, el ítem 11, por favor, mírenlo aquí. Y el ítem 17, si se dan cuenta, no hay ningún hueco. Ni en el factor 1, ni en el factor 2, ni en el factor 3, ni en el factor 4. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son los ítems adicionales. No entran dentro del cómputo del factor 1, 2, 3 y 4, pero sí que entrarán dentro del cómputo de la puntuación total. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Ténganlo en Muy bien, cuenta. muy clara. Vale, Sí, gracias. se entendió. Muchas gracias. La suma del factor 1, 2, 3 y 4, como mucho, pero como mucho me podría dar 36 puntos, porque aún me faltan 4, ¿vale? 2 que tienen que ver con la conducta sexual impersonal y otro con el fracaso, perdón, con las relaciones interpersonales inestables, ¿vale? Esos 4 puntos posibles aparecerán en la última columna, ¿vale? Pero no aparecen dentro de las 4 columnas anteriores. Y miren cómo pueden hacer ese prorrateo. Se van a la última página, ustedes lo tienen en blanco, a mí me ha salido en negro, pero imagínense, ¿vale? Que yo estoy analizando un sujeto, he tenido que omitir 2 ítems de diferentes, por supuesto, factores, y digo, vale, la puntuación bruta que me ha dado ha sido 27. ¿Qué haría? Me voy a la columna de la omisión de 2 y justo en la fila del 27 aparece 30. Este sujeto que en teoría no hubiera llegado a ser psicópata, ya lo es. Súper peligroso, que 27 son muchísimos puntos, pero así sí que lo sería. ¿Lo ven? ¿Vale? E imagínense, perfecto. en lugar de 2, que he tenido que omitir 5, ya serían muchos. Uno de cada uno de los factores y además uno de los 2 adicionales. Bueno, eran 27, ahora tiene 36. Vamos, casi como que de libro. Ese ya sería brutal. De libro, de libro, de libro. Bueno, pues si se ha entendido cómo es, lo han podido ver en sus apuntes. Si quieren lo vuelvo a poner yo aquí. Si hace falta, saco y comparto la pantalla y lo ven, ¿eh?
¿Hace falta No, está o perfecto. me han seguido bien con sus apuntes también, verdad? Vale. Muy Sí, claro. doctora. Simplemente, simplemente para que vean lo diferente que aparece visualmente en la PCR de adultos, es la que tienen aquí. Aunque me parece que en la copia no han salido los cuadritos, ¿vale? Se lo daré también. Se lo doy me parece que no sale, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar? No aparecen cuadritos, ¿verdad? Aparece como huecos, ¿no? No, No no aparece. aparecen cuadritos. Se lo mandaré, ¿vale? Se lo mandaré para que lo tengáis bien. Es muy parecido. Como veis aquí están de nuevo los 20 ítems. Como veis aquí, 20 ítems. Entonces iríamos analizando cada ítem, por ejemplo, en locuacidad un 2 y lo pondríamos en puntuación total. Esos cuadritos aparecen ya, diríamos, en su factor para que no nos perdamos, a excepción de los 3 que son ítems adicionales, ¿vale? Pondría un 1, un 1, este lo omitido, bueno, y fíjense, conducta sexual promiscua, relaciones matrimoniales breves y versatilidad criminal no aparecen, si se fijan, aquí, ni en la columna del factor 1 ni en del 2, pero sí que tendríamos que tenerlo en cuenta en el cómputo final, porque el factor 1 como máximo da 16, el factor 2 como máximo 18 puntos y el máximo son 40, es decir, todavía me faltarían 6 puntos. Estos salen del ítem 11, del 17 y del 20. Esto era solamente para que vieran cómo se ve, ¿vale? Pues ya voy concluyendo. Me faltan nada más que 2 o 3 diapositivas. Voy a beber un poquito de agua. Vale. Les decía antes que tratamiento, bueno, es complicadísimo. De hecho, no están respondiendo bien a los poquísimos tratamientos que se han utilizado hasta la fecha, ¿no? Lo que sí que se tiene, pero como muy claro, ¿vale? Es que nunca deben ser tratamientos dirigidos a aumentar la conciencia moral ni la empatía. Es decir, nosotros no podemos convertir en empático a alguien que carece de ese sentimiento tan básico. No podemos hacer una conciencia moral a alguien que es un desalmado. No, no se puede. Ahora bien, sí que podemos intentar trabajar la conducta. Por lo tanto, tendríamos que dejar más de lado esa área afectivo interpersonal y centrarnos en el área o en las áreas de conducta o estilo de vida y conducta delictiva y antisocial. Lo cierto es que necesitamos intervenciones basadas en la evidencia. La investigación cada vez avanza más en la materia. Necesitamos conocer qué tratamientos. Hay muchas estrategias que se utilizan, ¿no? Pero hay que saber de verdad y hacer análisis rigurosos e investigaciones serias. Y sobre todo necesitamos enfoques multidisciplinarios. Nos necesitamos unos a otros. Yo lo tengo clarísimo. Un psicólogo sin un jurista, sin un educador, sin un trabajador social, sin un profesional de la medicina, no somos nada, igual que ellos no lo son sin nosotros. Digo, en un campo tan complejo en el que necesitamos aunar los conocimientos de diferentes disciplinas. Por lo tanto, se trataría más, como les decía, de dirigir nuestros tratamientos a disminuir esa conducta antisocial en frecuencia y en gravedad, y no dejar un poco lo de los rasgos de personalidad al margen, ¿no? De lo que se trata es de intentar cambiar su conducta, de hacerles ver que pueden tener una ganancia con respecto a esos cambios conductuales y aquellos, por lo menos pensamientos, intentar que la impulsividad pues la puedan controlar un poco más, ¿vale? En todo caso, vale, ya lo sabemos, vamos concluyendo. Tienen índices muy elevados de reincidencia violenta, sexual en general en el delito. El psicópata, recuérdenlo, no es un enfermo mental. La violencia y la conducta agresiva que demuestran disminuyen poco con la edad, debido en gran parte a esos rasgos de personalidad que lo hacen tan característicos, la manipulación, esa insensibilidad emocional, ese pensar solo en mí, en mí, en mí, y persisten más en el tiempo. Y bueno, yo creo que todos han escuchado, han oído, han leído, han visto películas, está llenas de películas de psicópatas donde son sujetos tremendamente peligrosos, capaces de aparentar una vida normal mientras cometen crímenes atroces. De hecho, quiero ponerles lo que decía el propio Hare, el creador
¿vale? De este sistema de evaluación de la psicopatía. Él decía, ya en el 98, ¿no? He descrito al psicópata como un depredador de su propia especie, que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que le relacionan con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento. Pero quería también acabar con un halo de esperanza. Es verdad que es terrible, que son difíciles, pero tenemos la posibilidad de hacer programas preventivos. Yo creo que ahí radica, ¿no? El futuro y el optimismo dentro de este campo. Quiero acabar con estos desafíos y consideraciones éticas finales. Por un lado, tenemos que tener muy claro cuándo diagnosticamos. Hay un riesgo de estigmatización al etiquetar a jóvenes como psicópatas. Si lo son, tienen rasgos psicopáticos. Tenemos que diferenciarlos, ¿vale? De otros jóvenes con otro tipo de anomalías o problemas en el comportamiento. Por otra parte, la importancia de abordar el tema con sensibilidad, respetando la dignidad y los derechos de estos menores, la necesidad de mucha más investigación, no solamente centrada en la familia, que es importantísima, en los malos tratos también, en esto nuevo que está apareciendo dentro del campo de la psicopatía, las bases neuropsicobiológicas y genéticas, ¿no? Para también intentar, pues, acotar mejor nuestras intervenciones y, por supuesto, el desarrollo de programas preventivos. Solamente conociendo bien esta temática, solamente conociendo bien las características, atreviéndonos no a diagnosticar como psiquiatras o psicólogos, sino simplemente, bueno, pues intentando, ¿no? Hacer una reflexión de las características de estos jóvenes, podemos enfocar nuestras prevenciones, podemos enfocar nuestras intervenciones en una prevención precoz. Y esto es lo que va a intentar, o con lo que vamos a intentar, y tenemos muchas posibilidades de conseguir que estos jóvenes, con esa vulnerabilidad y riesgo de convertirse en sujetos violentos con rasgos presicopáticos, desarrollen la resiliencia y al final sean, pues, personas, diríamos, absolutamente adaptadas al entorno social. Con esto ya concluyo. Ahora sí, muchísimas gracias por la atención que me habéis brindado. Muchas Genial, la gracias. verdad que muy clara, muy clara. No sé si hay alumno que quiera hacer algún comentario, Me alguna parece que hay pregunta, alguien pero que con consideración, porque nuestra querida amiga estaba trabajando todo el día y ya es mucho más tarde acá, así que cortos. Me parece que Belén quería comentarme alguna Belén cosa. Vetrano, sí, sí. Sí, Gracias a ti, hola, Romina. buenas. Dime, Belén. Gracias, profe. Sí, no, por ahí que con qué otras técnicas psicológicas complementaría la toma de esta escala, digamos, como para hacer un diagnóstico más amplio, que usted tiene mucha experiencia y en la práctica, ¿qué otras le han servido para complementar? A ver, mira, sinceramente lo que nosotros hemos utilizado es el PCLJ versión, es el que más conocemos, el cribado que hemos utilizado, porque también es cierto que está la EPSD, pero no lo hemos manejado con tanta continuidad. Entonces, el que más conocemos, el que más controlamos, en el que más hemos hecho adaptaciones es en el PCLJ versión. Bien, pero por Porque me ejemplo, hablas, dime, dime. para un diagnóstico, digamos, Sí, se toma solo en cuenta esto, obviamente que además la observación clínica y por todo lo demás, supuesto. Y los informes que nos pero puedan dar, sí, dígame. alguna de las otras técnicas que no sean específicas para medir los rasgos de psicopatía, sino otras cuestiones que hagan, digamos, a complementar eh, el diagnóstico, ¿no? A eso me refería. No puntualmente si hay otra técnica Ya, de medición de vale. psicopatía, sino alguna Lo otra que nos complementaria. Belén, lo que nos solemos hacer, lo primero es descartar otro tipo de diagnósticos. Eso es lo primero. Eso es lo que se suele hacer, ¿vale? Descartamos trastorno del comportamiento, el negativista desafiante, el trastorno de TDAH, todo eso se descarta y una vez se ha descartado, utilizamos esto. Hay veces, yo tengo compañeros que también lo utilizan como complemento de la PSD, pero realmente utilizamos, repito, no utilizamos otro diagnóstico. Suelen ser dos investigadores los que lo hacen o dos, bueno, pues dos psicólogos
para intentar llegar a un acuerdo interjueces y que este 0, 1 y 2 realmente sea relevante, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. No utilizamos otras técnicas, otra cosa es el tratamiento, pero en cuestión de diagnóstico es este, porque en tratamiento lo que intentamos hacer ahora también es seguir las indicaciones que el propio GER está haciendo. Es decir, él, por ejemplo, al principio trabajaba la empatía, toda la parte de inestabilidad, de relaciones interpersonales y afectivo, y bueno, se ha dado cuenta que así lo que hacemos es sujetos todavía más encantadores y más manipuladores, más capaces de hacer más daño todavía. Entonces utilizamos otras técnicas más cognitivo-conductuales, pero hay muchas otras técnicas complementarias. Muchas Gracias a gracias. ti, Belén. Sansoni, quería preguntar, ¿o es? Sí, sí, porque la verdad que el tema es muy interesante y lo que nos transmitió me parece súper valioso. Podría hacer varias preguntas, pero solo me voy a focalizar en dos que son muy puntuales en relación a cuando hablábamos de conducta violenta grave, para puntuarlo, para poder especificar a lo que se consideraría grave en el caso, bueno, de menores de edad. Podría, por Y ejemplo, ser ya un robo con enfrentamiento a la sí, víctima, o tiene que también. ser, No, no, ok, sería robo con enfrentamiento a la víctima, todo lo que tiene que ver con lesiones, con agresiones, homicidios, violaciones, eso es. sí, Por ejemplo, perfecto. Y la otra conducción pregunta, temeraria, perdóname, Laura, conducción temeraria se sí, por considera favor. leve, ¿vale? Incluso lo Ah, del trapicheo de drogas tampoco se considera tampoco grave. ¿Mm? perfecto, Vale, ¿y la perfecto. otra? Y cuando hablaba del estilo del estilo parasitario, que ¿Sí? generalmente se suele relacionar con la parte económica y laboral, Ah, sí, pero, pero pero aquí es en quería la parte preguntarle, sí, dime. no, si por ejemplo también se relaciona con el delegar responsabilidades y en lo que es Claro. el ámbito de familia, si un estilo de parentalidad periférico o ausente también se podría considerar parasitario. Aquí lo que lo hacemos ya no es tanto en el estilo familiar, sino en el propio joven. Pero no es, claro, lo primero que viene es como la persona que chupa, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, el parásito, como su nombre indica, es que saca provecho, que saca partido siempre, que está siempre chupando de los demás, ¿no? Bien. No solamente a nivel Ujú. económico, a nivel, como has dicho tú muy bien, pues imagínate, tengo que hacer un trabajo, si consigo que me lo haga mi hermano, me lo ha hecho, ya no lo hago, Ah, ¿vale? Es que no me ujú, da ujú. tiempo, un poco, a veces con engaños, pero otras veces también bajo amenazas. Puede ser de las Bien, dos maneras. Es siempre salirse con la suya de alguna manera, sin importarle desde luego el perfecto. daño que pueda hacer en los demás. Y la sobrecarga a los demás y el Por perjuicio, todo. supuesto, le da exactamente igual. Genial, muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues mi intención de verdad es que les haya resultado interesante, bueno, que Sí. os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Silvana y los que me encanta Muchísimas cuando ponen gracias, esto. Chus. Muchísimas De gracias, están nada, todos los corazones Marilyn. para ti. Estoy muy, Ya muy lo sé, feliz, viste que lo has todo y perfecto. yo Y bueno, siempre, estoy ya está, feliz. sabes que acá mi casa está abierta para ti cuando quieras venir a Mendoza, ya lo sabes. Ya lo sé, y perdóname, Para tu permíteme hijo. solamente una cosa, Marín, como me habéis visto con esa imagen, claro, congelada, lo siento en el alma, de verdad, problemas técnicos, me da muchísima rabia, al fin y al cabo sí que se ha visto